La guerra contra Arturo Saldívar. Anoche era apreciable la irritación de nuestra alicaída clase conservadora por la aprobación en la Cámara de Senadores de la iniciativa presidencial que da luz verde a la ley orgánica que aplicará en el espacio del Poder Judicial una vez que la otra Cámara, la de Diputados, califique aprobatoriamente esta nueva regulación. Si el contenido de esa ley molestó mucho a la clase neoliberal, el hecho de que en uno de sus artículos transitorios se apruebe prorrogar la presidencia de Arturo Saldívar por 2 años más, tanto en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia como en el puesto más importante de la Judicatura Federal, provocó un derrame de bilis en los políticos y empresarios de filiación conservadora. Echando mano de los medios de comunicación de su propiedad y de los periodistas que directa o disfrazadamente trabajan para ellos, desataron una campaña desesperada para que Arturo Saldívar declare que no acepta esa prórroga, por no sujetarse a la letra de nuestra Constitución. Desde anoche, Julio Astillero, El Portal Sin Embargo, Reforma, El Universal, Sergio Sarmiento, León Krause y muchos otros medios y periodistas que dicen ser independientes y objetivos o francamente neoliberales, pedían o exigían al ministro Saldívar desconocer el artículo transitorio contenido en la ley que fue aprobada por los senadores. Los mandaron a la guerra sin fusil, ya que al no poder detener esta iniciativa en la Cámara de Senadores, lo único que les quedaba era suplicar o convencer al ministro presidente de que lo mejor para él, para el país y para la Constitución era que optara por no aceptar la prórroga prevista en la nueva ley. Lo que no dicen los medios informativos de la derecha es que en la sesión de la Cámara, donde se discutió y aprobó la iniciativa presidencial, solo hicieron acto de presencia 25 senadores opositores. Los demás faltaron a una sesión que, por motivos de contingencia sanitaria, fue virtual. No se conectaron a sus equipos. Al no hacer presencia, perdieron la oportunidad de votar en contra e intentar frenar o modificar el contenido de la iniciativa. Después de votada y aprobada, los políticos reaccionarios se dieron cuenta del tamaño del boquete que abría Morena al dejar la implementación de la nueva ley orgánica en manos de Arturo Saldívar. Esta ley va en contra de la corrupción y el nepotismo dentro del Poder Judicial. Aplica sanciones severas a jueces y magistrados que se presten a la realización de acciones ligadas a la corrupción. Establece la figura de las contralorías que supervisarán la acción de tribunales y juzgados para verificar que juicios y sentencias sobre asuntos de su competencia tengan la claridad que exige la ley. Que este nuevo instrumento de supervisión quede en manos de Arturo Saldívar Lelo de la Rea es lo que verdaderamente inquieta a la clase conservadora. El presidente López Obrador lo dijo con claridad en la mañanera. Arturo Saldívar es un hombre honesto, íntegro, al que le tengo toda la confianza. Y precisamente esas dos cualidades del ministro presidente son lo que no gusta a los reaccionarios. Una persona decente nunca será bien vista por los neoliberales corruptos. Saben que Saldívar ha estado comprometido con la depuración en el Poder Judicial desde su llegada a la presidencia de la Suprema Corte. No contaba con los elementos necesarios para modificar viejos hábitos, sanear estructuras, limpiar a juzgados y tribunales del nepotismo reinante al interior de los mismos. Esta nueva ley orgánica le da a la Judicatura Federal los dientes suficientes para realizar un trabajo de limpieza profunda. Acabar de una vez con la corrupción y el nepotismo, verificar la actuación de los juzgadores y sancionar con penas proporcionales al daño que ocasionan a quienes se presten a la administración de la justicia de manera corrupta. Hoy los conservadores defienden la letra de la Constitución porque les interesa sacar a Arturo Saldívar del proceso renovador en el Poder Judicial. Quieren un presidente de la Judicatura a modo, con quien puedan llegar a un arreglo, que la ley se acate aunque no se cumpla, que todo cambie para que todo siga igual.
Esos férreos defensores de la legalidad constitucional son los mismos que se han hecho de la vista gorda en lo que corresponde a los consejeros del Instituto Nacional Electoral, que ganan más que el presidente de la República, no obstante que nuestra Constitución lo prohíbe. Son los mismos reaccionarios que cerraron los ojos cuando Carlos Salinas de Gortari, violando la Constitución, otorgó contratos privados a compañías extranjeras para aprovecharse de los recursos energéticos del país. Son los mismos que no se dieron cuenta de que Enrique Peña Nieto siguió favoreciendo a los capitales privados extranjeros, con contratos basados en leyes secundarias que no cumplían con lo que señala el texto de la Constitución. Los mismos que aplaudieron que Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, alterara los tiempos establecidos para una elección interna en el instituto, con el fin de beneficiar a su amigo Edmundo Jacobo Molina, a quien el INE reeligió como secretario ejecutivo por 6 años más. Ninguno de los periodistas, empresarios y políticos de la oposición dijo algo sensato para evitar estas violaciones a la Constitución y leyes vigentes. Callaron como momias, porque así les convenía. El grito constitucionalista solo sale de sus endebles pechos cuando se trata de impedir cambios sanos impulsados por el gobierno de la Cuarta Transformación. Ahí son puntillosos, meticulosos, detallistas. Un transitorio incluido dentro de la ley orgánica que permite la prórroga aprobada por el Senado les parece inadmisible. Cuando lo apruebe la Cámara de Diputados será igual de inadmisible para ellos, puesto que atenta contra sus intereses de clase. Pero la nueva ley orgánica va, no hay vuelta de hoja, y aunque los conservadores señalen que se trata de un movimiento político para la reelección de López Obrador, millones de mexicanos sabemos que lo que se intenta es depurar a un poder judicial que sirve únicamente a la clase adinerada en el país y a los políticos corruptos. La justicia se vende y se compra en México. El aparato de justicia se aceita y echa a andar a fuerza de dinero. Quien no lo tiene no puede aspirar a recibir justicia. Eso se termina con la nueva ley. A eso tienen miedo los conservadores y por eso intentan impedir que Arturo Saldívar se encargue de poner en marcha las reformas que limpian de vicios al Poder Judicial. Arturo Saldívar es una persona íntegra y eso, para los conservadores, es un gran defecto. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, de Imagen del Golfo de Veracruz. Presidente, conocer su opinión sobre lo ayer aprobado en el Senado de la República con respecto a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, con la cual se amplía a 2 años más la presidencia del ministro Arturo Saldívar frente a la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué opinión le merece esto? Pues es una decisión que tomaron los senadores. Ahora esa iniciativa va a pasar a la Cámara de Diputados y se va a discutir y, en su caso, aprobar. Yo estoy de acuerdo en la reforma al Poder Judicial. Estoy totalmente de acuerdo en la renovación del Poder Judicial, porque lo mismo que sucedía con el Poder Ejecutivo. Hay muchos vicios, hay corrupción, hay nepotismo en jueces, en magistrados, en ministros, y hay constancia de lo que estoy dando a conocer. Entonces, urge una reforma al interior del Poder Judicial. Si esta ley o este ordenamiento lleva ese propósito, que eso es lo que yo tengo de información, que es un número determinado de leyes para reformar al Poder Judicial, yo estoy de acuerdo, desde luego. Es más, yo envié la iniciativa sobre la ampliación del periodo de 2 años. Eso se llevó a cabo en el Senado, pero si eso garantiza de que va a haber la reforma, yo estoy de acuerdo. Permíteme. Sí. Le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo considero un hombre íntegro, una gente honesta. Y pienso que si se amplía el plazo con el propósito de que él encabece la reforma al Poder Judicial, estoy de acuerdo. Pero yo no voy a decidir, van a ser los legisladores. Me llamó mucho la atención porque ayer que se aprobó
este artículo, se pusieron pero furiosos los conservadores. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces ya me enteré y para que no haya medias tintas, para que se sepa cuál es mi postura, estoy a favor de la reforma del Poder Judicial y le tengo confianza al presidente de la Corte. Y si es necesario que se amplíe 2 años su permanencia, sobre todo en el Consejo de la Judicatura, porque ahí está el órgano que puede llevar a cabo los cambios, más que la Corte, el Consejo de la Judicatura, porque tiene que ver con las normas para la elección de jueces, de magistrados, de ministros. ¿Qué sucedía en el Poder Judicial? Ese Consejo de la Judicatura no servía nunca, o muy rara vez se castigaba a un juez, a un magistrado, a un ministro. Siempre he dicho que durante muchos años el Poder Judicial era como el castillo de la pureza. Nunca se castigaba a los jueces. Se sabía y se castigaba a algunos legisladores del Poder Legislativo. Desde luego se castigaba a algunos funcionarios del Poder Ejecutivo, pero del Poder Judicial, nada. Eran intocables. Entonces, porque no actuaba bien, no cumplía con sus funciones el Consejo de la Judicatura. Entonces, sí, ahora el Consejo de la Judicatura va a hacerse cargo de que no haya nepotismo, que impera en el Poder Judicial, impera el nepotismo, que no haya corrupción, que impera en el Poder Judicial, que no haya influyentismo, que impera en el Poder Judicial. Si todo eso se quita, se limpia, yo estoy de acuerdo. Nada más que los que lo van a decidir van a ser los diputados. Ellos van a discutir sobre este caso y nosotros pues vamos a respetar lo que ellos deciden. Bien, presidente. Sonido en su dispositivo. Muchas gracias, senador. Gracias, senador presidente. Intervengo a favor de esta reforma judicial porque contiene una gran cantidad de puntos y temas positivos, progresivos. Evidentemente serán necesarias muchas reformas judiciales más, pero esta es una reforma muy importante. Se instaura un sistema de carrera judicial. Se limita la discrecionalidad de los nombramientos de jueces y magistrados. Se erradica la costumbre de nombrar a familiares y amigos como magistrados y jueces. Y en cambio, se busca que los nombramientos se depositen en favor de quienes obtengan los resultados favorables en los concursos. Se crea la Escuela Federal de Formación Judicial, lo cual es muy importante para que tengamos jueces y magistrados con una formación distinta, ética, basada en una idea de justicia. Se fortalece el Instituto Federal de la Defensoría Pública y dentro de ese fortalecimiento se establecen los servicios de asesoría jurídica en materia de amparo familiar, que se suma a otras asesorías que brinda el Instituto Federal en el caso laboral y penal. También se fortalece a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional, de tal forma que solo conozca de amparos directos en revisión únicamente cuando impliquen un interés en materia constitucional y de derechos humanos. También, por otro lado, se establecen los plenos regionales en sustitución de los plenos de circuito. Esto va a ayudar también a fortalecer a la Corte para que no esté dirimiendo asuntos de trámites internos o controversias internas, sino que pueda dedicar su esfuerzo y energía a los temas relevantes de derechos humanos y de carácter constitucional. Se transforman los tribunales unitarios de circuito en tribunales colegiados de apelación. Se instaura un sistema de precedentes en la Suprema Corte de Justicia y por lo tanto se fortalece también y se ordena la construcción de las jurisprudencias. Por otro lado también, todas las tesis en las que se basen las resoluciones judiciales deben exponer claramente los hechos relevantes de los casos, los criterios jurídicos y los argumentos que justifiquen las decisiones que se toman. De igual manera, se establecen sanciones severas a jueces y magistrados que incurran en nepotismo, en corrupción, en sobornos. Y en este último caso, se establecen mecanismos de restitución de dichos beneficios que se hayan obtenido para sí o para una tercera persona y de tal forma que se indemnice a la hacienda pública. De igual forma, se establece un principio ordenador que impida la reproducción de cotos y feudos corporativos alejados de las normas generales. No se trata de defender privilegios corporativos ancestrales, sino de defender la justicia. Eso es lo fundamental y esta reforma tiene esa orientación. Hay que señalar que además se combate el hostigamiento y el acoso sexual al interior del Poder Judicial y se establece la paridad de género, lo cual permitirá la incorporación masiva de mujeres a muchos espacios del Poder Judicial con las consecuentes repercusiones en materia de sensibilidad frente a muchos otros temas
ante los cuales el Poder Judicial no ha sido sensible. Ahí están los numerosos casos de impunidad frente a feminicidios, aunque haya denuncias públicas debidamente documentadas. Por último, diría, como líneas generales, que urge que haya justicia en el país. Este país clama justicia y tenemos un Poder Judicial enorme, con salarios impresionantes de cientos de miles de pesos, pero que no está respondiendo al reclamo de justicia del país. Y nada más, para ello está este elemento que se ha señalado. De 33 millones de delitos al año, se sanciona por los jueces con sentencias condenatorias menos del 2%. En efecto, habrá que reformar todos los niveles, pero hay que empezar, y con esto estamos empezando. Por último, un comentario político sobre el asunto de decisiones de la Corte, por ejemplo, en materia de la consulta. Yo creo que la decisión que tomó la Corte en materia de la consulta popular fue una decisión sabia y en favor de la democracia, porque hace 7 años la Corte, en otras condiciones, rechazó todas las solicitudes de consulta popular. Ahora bien, que la Corte intervenga en un asunto político como la consulta popular no es culpa de la Corte ni del Poder Judicial. Eso es culpa del Poder Legislativo, que le dio a la Corte una facultad política sobre el tema de consultas populares para intervenir aún antes de que hubiera controversias sobre una determinada consulta popular. Entonces, si vamos a revisar el tema, revisémoslo bien. La Corte simplemente utilizó una facultad que el constituyente permanente le dio. Y lo hizo, por cierto, de manera sabia y adecuada. Por todas estas razones, votaré a favor de esta reforma e invito a todas y todos los compañeros legisladores a votar a favor. Urge la reforma al Poder Judicial, urge justicia en este país. Es de Morena para presentar sus reservas a los artículos 7 y 43. Gracias, Presidenta. Quiero destacar aquí que esta reforma que se está haciendo, que es sin duda profunda, urgente, necesaria, ha sido ampliamente consensada con el Poder Judicial. Incluso han participado jueces, han participado magistrados, han opinado diferentes entidades que tienen que ver con la impartición de justicia. Y se ha podido llegar a un consenso amplio. Obviamente, están en contra aquellos que invadieron la neutralidad del Poder Judicial por acuerdos políticos en el pasado. Esos que han generado cotos de poder de los gobernadores, dejando al pueblo en la injusticia. Esos que han dejado a la gente en indefensión. Esos que por acuerdos políticos impusieron a sus compadres, a sus cuates, a sus amiguitos, para dejar a la gente privada de la justicia. Esos que ahora todo judicializan. Esos que pretenden ahora que el Poder Judicial se convierta en legislativo y que usurpe nuestras funciones. Esos son los que están en contra. Esta, sin duda, no es la reforma que espera la derecha. Por supuesto que no. Aquellos que han dejado al pueblo de México en indefensión están totalmente en contra, porque se abre ahora la posibilidad de que la gente realmente pueda acceder a justicia. Es cuanto, Presidenta, y retiro mis reservas. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.